Genshin Impact, uno de los juegos más jugados a nivel mundial, famoso por su estilo anime, ser un juego de mundo abierto, free to play, entre otras cosas, y también por su lore, el cual tiene uno de los desarrollos detrás de escena mejores logrados en títulos gratuitos, contando con una cantidad de pequeños detalles destacables como de grandes momentos que sin duda son dignos de recordar. A lo largo de estos 2 años en el que el juego ha estado en activo, la historia se ha ido expandiendo a un punto en donde nunca pensamos que podría llegar en sus inicios. Esto impulsado en que la dicha está basada en la religión del gnosticismo, lo que le da un toque más fresco al juego al estar basado en algo no tan convencional, además de tener un inmenso mundo abierto, el cual le da mucho partido para llenar de vida la trama. Y, a día de hoy, grabando este video en la versión 3.3, el juego posee una buena cantidad de temas para realizar un mega iceberg recopilatorio de 187 temas con muchas de las incógnitas o no tan incógnitas dentro del mundo de Teyvat, dividido entre 12 niveles, en donde más bajas, más desconocidos son los puntos tocados. Cabe destacar que el contenido de este iceberg varía desde conceptos básicos, cosas confirmadas y teorías, tanto propias como de Reddit u otros creadores. Además, para la visualización del video, se infiere que has realizado todas las misiones de Arconte hasta el capítulo 5 del acto 3 de Sumeru, Pulso de Akacha, Fuego que no regresa, y la mayoría de las misiones legendarias. También que hayas hecho las misiones secundarias tanto de la cima como de Enkanomiya, ya que este iceberg contendrá spoilers de dichas misiones. Todo crédito a imagen y clip será puesto en la descripción del video. Ya con la advertencia dicha, los invito a que me acompañen por este recorrido llamado el Mega Iceberg de Genshin Impact. El abuelo de Amber. Me uní a los caballeros por mi abuelo, me quedé por Jin, y ahora tú eres quien me ha enseñado que hay un mundo más allá de Mondstadt. No podría ser más feliz. Iniciamos este nivel con la figura paterna de la primera persona que nos recibe en este mundo después de Paimon. Amber siempre tuvo una energía ilimitada y una visión positiva desde muy pequeña, lo que a la vez provocaba que ésta se metiese en problemas con bastante regularidad. Sin embargo, siempre lograba escapar de la escena del crimen sin que nadie la atrapase. Aún así, era su abuelo quien asumía la responsabilidad por los daños que cada vez el mal comportamiento de su nieta causaban. Pero un día, cuando Amber vio a su abuelo renunciar a los caballeros de Famonius, entendió la responsabilidad que llevó él durante estos años. Su abuelo fue una vez el líder de un grupo de mercenarios, provenían de Liyue, y era el encargado de proteger las caravanas mercantes que atravesaban Teyvat. Un día, en un trabajo rutinario de escolta, la caravana cayó presa de un salvaje ataque de monstruos. Lo salvó un médico de los caballeros de Favonius y fue el único superviviente. Suficientemente avergonzado y con ganas de saldar su deuda, este se unió a los caballeros de Favonius. Al poco tiempo fundó los caballeros exploradores y no mucho tiempo después encontraría el amor en la ciudad de la libertad. También le enseñaría todo lo que sabía su nieta. Sin embargo, un día su abuelo dejó su insignia y su espada en su oficina y simplemente desapareció, sin dejar nota alguna y sin decirle nada a nadie, lo que provocó que a la larga los caballeros exploradores terminaran por disolverse. Sin embargo, hay un tablón de anuncios en la aldea Qingce, en el cual hablan acerca de una persona que volvió a la aldea, la cual no regresaba hace 50 años, con la curiosa descripción de cómo este ocupaba el planeador y cómo él se fue a Mondstadt y se convirtió en un caballero de Favonius, lo que da todos los indicios de que esa persona es el abuelo de Amber, lo que quiere decir que sigue vivo y solamente se aburrió de la vida de Mondstadt y quiso volver a sus raíces a su tierra natal. O quizás consideró que su nieta tenía todo el potencial para convertirse en un mejor caballero que él y la dejó libre a sus anchas, mientras que él consideraba que su deuda con la Nación del Viento estaba más que pagada. Los Fatuis. Una organización de Snezhnaya que obedece a la emperatriz del hielo. Los 11, sus heraldos, se dedican a buscar Gnosis. Los Fatuis son una organización de diplomáticos con base en Snezhnaya,
liderados por la fuerza militar, comandados por los 11 heraldos, y sirven a la Zarina, la Arconte Crío, y son uno de los principales antagonistas de la historia. Se dice que los Fatuis son una fuerza militar abrumadora en términos de poder y número, lo que la convierte en la más fuerte de las 7 naciones. Son ampliamente temidos y despreciados por todas las demás naciones, debido a su reputación engañosa. Utilizan medios económicos y movimientos de comercio para lograr que la nación sobre la que quieren tener influencia queden en deuda con ellos y así, poco a poco, empiezan a ganar poder. Y cuando tienen casi dominio total sobre la capital, estos dejan de ser una organización amigable y diplomática y comienzan a ser corruptos y violentos. Cuando ya se han logrado integrar a la nación, es cuando los 11 heraldos entran en acción. Liderados por el primer Fatui, Pierro, el bufón, los otros heraldos son el segundo de los Fatuis, Dottore, el doctor, la tercera de los Fatuis, Colombina, la damisela, el quinto de los Fatuis, Pulcinella, el gallo, el sexto de los Fatuis, Scaramouche, el baladista, la octava de los Fatuis, la señora, la dama, el noveno de los Fatuis, Pantalone, el regatero, el onceavo de los Fatuis, Tartaglia, Childe, y sin numerar se encuentran Capitano, el capitán, Arlequino, la sota, y por último Sandrone, la marioneta. Estos, como indica su nombre, son 11 soldados de máximo rango entre los Fatuis que se encargan de las tareas más grandes y complicadas de la nación, entre ellas, el objetivo detrás de todo, conseguir las 6 gnosis de las otras naciones y llevar a cabo el plan de la Zarina, el cual es quemar el viejo mundo. No sabemos los detalles del plan aún. Lo que sí sabemos es que hasta el momento los Oz han logrado conseguir 4 de las 6 gnosis de los arcontes, y que al momento de hacer el video, 2 de los 11 heraldos han dejado de serlo por diferentes motivos. La señora, por morir a manos de la Shogun Raiden, y Scaramouche desertó de la organización al enterarse de todo lo que Dottore le hizo a él y a sus amigos de Tatarazuna. También es destacable decir que poseen una tecnología tan avanzada que pueden desmontar y montar guardianes de las ruinas de Khaenri'ah, además que pueden crear una forma de visión artificial llamada engaño, que les permite controlar el elemento imbuido en este a cambio de vitalidad. Un enemigo feroz que sin duda jugará un papel clave para el desenlace de la trama. Catherine es una marioneta de Snezhnaya. Ad Astra Abyssok, a las estrellas y el abismo. Todos conocemos a Catherine, aquella recepcionista del gremio de aventureros que siempre nos encomienda encargos y nos da una recompensa por completarlos. Al inicio de la historia, nos sorprendemos al saber que la Catherine de Liyue es idéntica a la de Mondstadt. Sin embargo, la Catherine de Mondstadt afirma que su similar de Liyue es su hermana gemela, y como en su momento solo existían 2 regiones jugables, realmente era una posibilidad real. Sin embargo, cuando salió la región de Inazuma, nos dimos cuenta de que sí, había otra Catherine idéntica a las anteriores, y esta nos menciona que ella ocupa los teletransportes para ir moviéndose de gremio en gremio para entregar encargos. Lo curioso se encuentra en las espaldas de las Catherines, ya que estas al parecer tienen una especie de cerradura en la parte del cuello, además de que cada cierto tiempo se les puede escuchar decir las palabras error y reiniciando. Lan nos afirma de que la base del gremio de aventureros se encuentra ubicada en Snezhnaya, lo que podría dar conjeturas a que Catherine podría ser una especie de robot. Esto al final se nos confirma por Nehida en una de las misiones más recientes, afirmando de que Catherine es una marioneta de Snezhnaya. Y lo más probable es que Sandrone sea su creadora, debido a que comparten tanto similitudes en su vestimenta como en el cabello. Además, parece tener relación con la creación de marionetas y máquinas de ruinas. ¿Será que en algún momento el gremio de aventureros nos dé la espalda y pasa a ser una amenaza latente? El cataclismo. El atroz sol cayó sobre su reino, y la refulgente perla perdió su brillo, el oro perdió su color, y la nívea seda tiñó el crepúsculo. Cuando hablamos del cataclismo, se hace alusión a los sucesos ocurridos hace 500 años en el pasado, cuando el reino de Khaenri'ah fue destruido, presumiblemente por los dioses. Una de las historias de Albedo nos relata a Khaenri'ah como un reino subterráneo con escasez de flora y fauna, mientras que Dainsleif nos complementa con la información de que era una nación sin dioses
puesto que nunca tuvieron uno desde el comienzo, lo que la hacía una civilización construida pura y únicamente por humanos, llegando a límites sin precedentes como construir máquinas autómatas en masa, poder controlar los elementos sin necesidad de una visión y crear una rama de la alquimia capaz de crear vida. Todos estos elementos hacían que llamaran a la nación subterránea el orgullo de la humanidad. También se sabe por los diálogos del viajero que fue en este lugar en donde él despertó la primera vez en Teyvat, y que su gemelo le tenía un fuerte cariño a esta civilización. Hasta que un día, todo se acabó. La Máscara de la Burla, la cual narra parte de la historia de Pierro, dice que el rey de Caenria y sus sabios allegados rasgaron el velo del pecado, lo que provocó la furia de los dioses y la demencia. Sea lo que fuese lo que descubrieron, fue suficientemente fuerte para poner en alerta al orden celestial y mandase a los 7 arcontes menos a Rukkhadevata a la nación subterránea. Y es así cuando todo explotó. El cielo se oscureció de un tono rojo, la dinastía Eclipse sucumbió y la alquimista conocida como Oro fue corrompida por su propia codicia y creó un sinfín de monstruos oscuros para que invadiesen las 7 naciones. En Mondstadt tuvieron la desgracia de ser atacados por el gran dragón venenoso Durin. En Liyue, un meteorito de hierro caería cerca de la zona de Licha y la cima, lo que provocó una infestación de monstruos oscuros. En Inazuma, acechadores comenzaron a generar estragos tanto en las líneas Ley como en las personas. Y en Sumeru, además de la infestación de monstruos, la expansión del conocimiento prohibido en el Irminsul había aumentado considerablemente, lo que conllevó al sacrificio de la reina mayor Rukkhadevata. A la vez en Caenria, todo fue destruido hasta no quedar rastro del próspero reino. El orden celestial les interpuso una maldición de la inmortalidad a los habitantes, y la cual parece que también los convirtió en monstruos, como los Hilichurs. Para finalizar, sabemos que el viajero es despertado por su hermana en medio del desastre de Caenria, y mientras se disponen a irse a otro mundo, son interceptados por la diosa desconocida, separando a los gemelos. De este desastre saldría la Orden del Abismo. Esta organización antagonista son sobrevivientes del desastre, los cuales ansían engullir el trono de los cielos. ¿Realmente Caenria merecía ser destruido? ¿O solo fue un error de unas pocas personas lo que provocó la ira de los dioses? Ghisong. Este es el símbolo del pacto, y también es el desafío que te propongo. Toda mi sabiduría está contenida en este candado. Si la liberaras... Ghisong fue la diosa del polvo, que junto a Rex Lapis presidieron en la llanura Gili. Ella era bondadosa y sabia, mas no muy poderosa, por lo que trabajó junto al poderoso Morax para gobernar lo que en su momento era la Asamblea Gili. Ella diseñó la balista Ghisong, que se dice que es una máquina increíblemente compleja. La preservadora de las nubes observa con orgullo que incluso Ghisong elogió la ingeniería de la preservadora. Morax conoció a Ghisong en el pantano de Ihua. Allí le presentó solemne y alegremente al dios su mancuerna de piedra, Memorias del Polvo. La mancuerna de piedra contenía su sabiduría y por lo tanto lo desafió a abrirla. Durante la Guerra de los Arcontes, Ghisong y otros adeptos lucharon para proteger la gente de Gili contra muchos de los dioses y monstruos malvados que había plagado las tierras de Liyue. Durante esta guerra, Ghisong perdió la vida. Estos sucesos obligaron a Morax a reubicar su gente al sur del monte Tianhen y fundar lo que hoy conocemos como Puerto de Liyue. En su tiempo, se creía que Ningguang era la reencarnación de esta diosa, al ascender con los lirios de cristal que eran sus flores favoritas. Sin embargo, quedó descartado rápidamente. Igual era digno de mencionar en este video. Los Hilichurls. Los habitantes primitivos de Teyvat. Su forma es similar a la humana, pero les falta inteligencia y espiritualidad. Los Hilichurls son unas criaturas muy comunes de encontrar en todos los rincones de Teyvat. Tienen un aspecto parecido a una especie de goblin, siempre llevan puesto una máscara en sus rostros y hablan en un idioma propio llamado Hilichurliano. Poseen un cierto grado de inteligencia, lo que les permite utilizar ciertas herramientas y slimes a su favor. Sus tribus suelen estar compuestas por un chamán, un Mitachurl o incluso un Lawachurl, los cuales se les considera los líderes del grupo y los más fuertes. Durante la misión Requiem desde el Abismo, Dainsleif nos confirma de que los Hilichurl en realidad son habitantes del reino de Caen reconvertidos en monstruos.
por culpa de la maldición de la inmortalidad que se les interpuso sobre ellos. También se nos dice que los Hilichurls, al no poder morir de forma convencional, pasan siglos erosionando sus mentes hasta que llega un momento en donde la maldición casi toma por completo su ser y finalmente terminan sucumbiendo a la erosión en una oscuridad completamente silenciosa. Pero esto es una incongruencia bastante notoria, puesto que los Hilichurls han existido desde miles de años atrás. Esto se puede confirmar en unas viñetas del prólogo del manga de Genshin Impact. Esto nos da a entender que el Orden Celestial ya había colocado la maldición en otras civilizaciones pasadas y que Kaenria simplemente fue otra víctima más. ¿Qué cosas habrán hecho estas civilizaciones pasadas para recibir el mismo destino que la nación subterránea? La Guerra de los Arcontes. El conflicto grabado sobre Kaanosis. ¿Te refieres a la Guerra de los Arcontes? No fue fácil alcanzar la paz que goza Teyvat actualmente. No participé personalmente en la Guerra de los Arcontes. Este fue el conflicto bélico en donde arcontes, seres y bestias divinas lucharon por conseguir uno de los 7 asientos divinos en Celestia hace más de 3000 años en el pasado y terminando la guerra hace aproximadamente 2000 años. Si bien muchos dioses pelearon en la guerra para conseguir el puesto de arconte en los cielos, muchos otros también participaron por otros motivos, como defender su territorio o su pueblo, como es el caso de Javria, la diosa de la sal en Liyue. En Mondstadt, Barbatos lideró una revolución contra el tirano de Carabian para derrocar la opresión sobre la gente del antiguo Mondstadt, y como Andrius, el lobo del norte, no se sentía en la condición de ser arconte, este le entregó la gnosis al pequeño espíritu de viento para que gobernara la nación de la libertad. Se ahondará en esta parte de la historia en otro punto más adelante en el iceberg. Por el lado de Liyue, Morax comenzó a pelear en la Guerra de los Arcontes para defender a su pueblo en la llanura Gili junto a Ghisong y los Adeptus. Sin embargo, al momento de la muerte de la diosa del polvo, Morax tuvo que reubicar a su pueblo al sur de la cordillera Tiangen y es allí donde comenzó a defender a su pueblo a capa y espada, en particular empalando muchos dioses y monstruos con las estacas de piedras. Entre ellos se encontraba Ocial, el señor del vórtice. Al final, Celestia lo reconocería como el ganador de uno de los 7 puestos divinos. En Inazuma, poca información se tiene acerca de cómo se vivió la guerra en este país. Sin embargo, sabemos de que al final Makoto y Ei fueron las ganadoras de dicho cetro. Y en Sumeru, se sabe que en algún momento del pasado, 3 dioses gobernaron lo que parecía ser una civilización anterior a la actual Sumeru. Sin embargo, en algún momento se separaron y Rukkhadevata terminaría tomando el cetro divino de Sumeru. Al ganar el puesto de arconte, a cada dios se le otorgó una gnosis, artefacto que les permite dominar el elemento de la misma a una escala monstruosa. Y también se comenzaron a construir estatuas dedicadas a cada uno de los arcontes en las diferentes regiones, las cuales tienen el poder de resonar con el poder elemental de cada dios. Barbatos y Morax son los únicos arcontes originales actualmente vivos. Val, la hermana gemela de Ei, moriría en el cataclismo de Kaenria. Y por la parte de Sumeru, Rukkhadevata murió al intentar apaciguar la propagación del conocimiento prohibido en el Irminsul, creando así, a partir de la rama más pura del árbol, a su nueva yo, Kusanali, agotando todas sus fuerzas y vitalidad. ¿Qué historias nos depararán los arcontes de las siguientes regiones? Dainsleif. Dane, ¿qué significado tiene ese mechón de cabello rubio para ti? ¿El objetivo que debes asesinar o a la persona de la cual debes arrepentirte? Dainsleif es un enigmático personaje dentro del juego. Es el narrador de las demos de todos los personajes de Genshin Impact que han salido hasta la fecha, con las excepciones de los trailers de Aloy, Dori y recientemente Scaramouche, lo que da a entender a que es una persona casi omnisciente. Durante nuestro primer encuentro con él, nos damos cuenta de lo enigmático y raro que es este tipo, afirmando que se encuentra en búsqueda de un emisario del abismo. Al volvernos a encontrar, este nos empieza a contar bastantes cosas acerca de Kaenria, ciudad que solo se nos había mencionado en textos y en pequeñas menciones. Además, que es capaz de descifrar el lenguaje de los emisarios y descubrir el plan telar del destino, el cual constaba de ocupar el ojo del primer labrador y de conseguir a Ocial, el señor del vórtice, para así crear un dios completamente mecanizado. Luego de una búsqueda implacable, y después de también conocer de que Dainsleif no confía en los dioses, pero que a su vez los teme y sabe que no debe matarlos, y dice que no cometerá el mismo error que sus ancestros. Finalmente, terminan encontrando el ojo del primer labrador en la guarida de Storm Terror.
y mientras se dirigen a acabar con el emisario del abismo, verdades florecen, ya que tú y tu gemelo se reencuentran por primera vez desde el incidente de la diosa desconocida. Este te pregunta por qué estamos con Dane, y nos afirma que él es un antiguo miembro de la dinastía Eclipse de Caenria, que no fue capaz de defender a su pueblo de la destrucción y fue maldecido por la inmortalidad para que viese a su pueblo ser convertido en monstruos del abismo, y que según palabras de tu propio gemelo, es su mayor enemigo en estos momentos. Luego del reencuentro, Dainsleif intentaría seguir a Lumina a través del portal, para luego volvernos a encontrar en la zona de la cima, donde nos termina de explicar cosas como la maldición de la inmortalidad y que los Hilichurls son humanos. Ese sería un resumen muy acotado de lo sucedido junto a Dainsleif. Ahora, en cuanto a su persona, tenemos mucho que destacar, como por ejemplo, que a él la maldición de la inmortalidad le ha afectado menos que a sus compatriotas, lo que nos lleva a ver su brazo derecho. Este tiene unas líneas azules que asemejan al color de las ramas de líneas ley del Irminsul, sumado a que su elemento es esto, lo que parecen ser unas runas antiguas, y según el propio Dainsleif, dice que desafiarían el mundo con un poder más allá del mismo. No creo que el poder de Dainsleif provenga del abismo, sin embargo, ¿será que tiene alguna relación con el Irminsul? O incluso más allá. ¿El cosmos? Tendremos que esperar para averiguarlo. Pájaro de vapor. El Pájaro de Vapor es el principal periódico de la corte de Fontaine que se exporta a todos los rincones de Teyvat. Este contiene rumores y chismes de todas las regiones del continente. Prueba de ello es cuando el viajero derrotó a Dvalin y trajo la calma a Mondstadt. El periódico reportó lo ocurrido y el tópico se volvió extremadamente popular entre los lectores. También se tiene una columna llamada Todo sobre la astrología, escrita por Mona, la cual se hizo de esta cuando el antiguo columnista buscaba retirarse y este la recomendó al editor. Su llegada hizo que el estilo de escritura fuese más académico, lo que llamó la atención de lectores que se mostraban interesados por las complejidades de la astrología. ¿Qué cosas nos traerá este periódico una vez que salga Fontaine? Ersen Sikel. Mona parece ser una excelente maga, pero no forma parte de su aquelarre. Siempre están investigando los Irminsul y organizando fiestas de té muy formales. El Ersensikel o Aquelarre es una organización de brujas que se dedican a investigar los Irminsul y a organizar fiestas de té muy formales. Si bien está compuesta por muchas de las brujas más poderosas como Alice o Mona, personas como Lisa no están ligadas a dicha organización simplemente porque no les gusta ese tipo de cosas. El motivo del por qué investigan los Irminsul no está del todo claro. Puede ser que intenten buscar conocimiento a través de estos árboles o están tratando de buscar algo relacionado con el cielo falso. Veremos si a futuro se le da más importancia a esta organización. La isla en el cielo. Celestia es donde grandes héroes y heroínas del mundo mortal van a terminar sus vidas. Celestia es un lugar misterioso que muy poca gente entiende. Se puede observar sobre el cielo de Teyvat y se cataloga como un reino divino donde mora el orden celestial. La isla parece estar compuesta por varias masas terrestres que parecieran haber sido arrancadas del suelo en algún momento del pasado, además de arquitecturas, sumada también a la notoria torre en el centro, con una especie de astrolabio en la punta de la misma. Se dice que los humanos con una visión tienen la posibilidad de ascender a Celestia, sin embargo, solo conocemos de 2 personas que lo han hecho, siendo una de estas Guhua, y la otra, la conocida Veneza, la libertadora de la aristocracia de Mondstadt. Aquí es donde el orden celestial se asegura que todo fluya como las leyes lo dicen, además de que según sabemos, los arcontes y el orden celestial no tienen una muy buena relación. Pareciera como si ellos temieran hablar o desobedecer a las entidades por sobre ellos. Zhongli, por ejemplo, tiene un contrato con ellos para no decir nada acerca de lo ocurrido hace 500 años, mientras que Raiden se siente aterrada de que Inazuma pudiese pasarle lo mismo que a Caenria. Por otro lado, Venti intenta evitar hacer cualquier mención de Celestia. Inclusive, cuando ésta se encontraba hablando con Veneza en el manga y ésta le pidió que hablase de la bóveda celeste, este no pudo evitar colocar una cara de incomodidad, mientras que en el panel aparecían 3 figuras con capucha y un cielo rojo atrás.
Esto confirmaría que el orden celestial son al menos 3 deidades. También la zarina, la arconte Crio, tomó la dramática decisión de cortar todo lazo con Celestia por lo ocurrido hace 500 años y poner en marcha el plan de quemar el viejo mundo. ¿Por qué Celestia pareciera ser tan hostil? ¿No deberían ser ellos los que debiesen velar por el bienestar de la humanidad? La Academia. Toma, comienza por leer la guía para principiantes. Es muy corta, solo unas 800 páginas. La Academia es la escuela de mejor reputación en todo Teyvat y también el principal cuerpo y sistema de gobierno de la nación de Sumeru. Dividida en las ramas Amurta, especializada en biología, ecología y medicina, la Ertawagist, especializada en el iluminacionismo y en disciplinas como la astronomía y la astrología, la Espantamad, especializada en el elementalismo y disciplinas como la alquimia y el estudio de las líneas ley, tanto de la ciencia elemental, la Jarabatat, especializada en la semiótica y disciplinas como la lingüística y el estudio de runas antiguas, la Bahumana, especializada en la etiología y teorizan bajo el argumento de la causa y la razón de algo, y se dedican a abarcar la historia y las ciencias sociales. Y por último, la Sharewar, especializada en tecnología y están encargados de la arquitectura y resolución de puzzles. De estas 6 ramas, cada una posee un sabio mayor, y también de entre ellos se elige el gran sabio, que será la persona que se encargará de toda la política interna de Sumeru. Esta escuela acepta personas de todos los lugares de Teyvat. Sin embargo, el gran problema es salir licenciado. Hosseini, un erudito, el cual es aquel que nos ayuda en eventos como el de energía amplificada, sostiene que no es raro que las personas que logren graduarse lo hagan después de cumplir los 30 años. Y sostiene que personas pierden años de vida tratando de titularse. Prueba de ello es el propio Hosseini. Lisa, según una de sus historias de personaje, fue condecorada como la mejor alumna de la academia en los últimos 200 años, pero que luego de ciertos acontecimientos prefirió dejarla de lado para regresar a Mondstadt y convertirse en una bibliotecaria. También se sabe que Dottore, el segundo de los Fatuis, estudió aquí y que fue expulsado de la academia por tener unos pensamientos bastante extravagantes para los estándares de la casa de estudios. En algún momento, Dottore de alguna u otra forma comenzó a tener contacto de nuevo con los superiores de la academia, ofreciéndoles el plan de hacer un dios, quienes aceptarían, dando así comienzo a una de las mayores conspiraciones contra un dios en Teyvat. Si quieres dedicar tu vida al estudio, tu objetivo debe ser entrar en la academia, pero a cambio posiblemente termines sacrificando tu propia vitalidad, o incluso tu sanidad mental, como se vio en los casos de los eruditos que lograban conectar con el Irminsul. A estas personas se les exiliaba a la aldea Aru en el desierto por parte de la propia academia, puesto que pensaban que solo iban a ser una carga y ya no tenían remedio. Al final, la academia no es un lugar tan bonito como lo pintan, y sea un lugar en donde termines perdiendo tu vitalidad. Adeptus. Es un grupo formado por bestias iluminadas y dioses, y la mayoría de ellos se encuentra bajo un contrato de defender Liyue de los demonios y males. Estos a su vez son liderados por el primer Adeptus, Rex Lapis, quien se cree fue su creador, aunque hay gente que sostiene y cree que los Adeptus provienen de Celestia, pero nada es concreto. Sus apariencias son variadas y estos pueden presumiblemente tomar la forma de cualquier humano, como Madame Ping o Xiao, pero otros se enorgullecen de su forma de bestia divina y se niegan a usar un avatar de humano, como es el escultor de la luna o la preservadora de las nubes, mientras que los humanos mestizos, con los Adeptus, adoptan una forma híbrida de humano con características de bestia iluminada, y no se sabe a ciencia cierta si estos pueden cambiar de forma a placer. Ejemplo de una persona mestiza es Yan Fei, ya que su padre es un Adeptus y su madre una humana. Todos los Adeptus tienen la habilidad de manipular la energía adéptica, la cual es el equivalente al uso de las energías elementales en usuarios de visiones humanos. También tienen la capacidad de crear dominios llamados moradas a través de la creación dimensional. En lo que consta cuánto llevan existiendo, es incierto. Se saben que lucharon junto a Morax y Gizong en la Guerra de los Arcontes, pero la preservadora de las nubes ya era amiga de Morax y Gizong de mucho antes, así que no hay claridad cuánto llevan existiendo. En la actualidad, la mayoría de los adeptos se refugiaron en sus moradas en el desfiladero Huayun, aislados y vigilando Liyue desde lejos. Otros no querían terminar su vida de forma natural, y les imploraron a Morax para que los convirtiesen en estatuas de piedra.
mientras que algunos otros se quedaron en la ciudad de Liyue para encargarse de la parte política de la nación. Sin embargo, todos fueron excluidos de los asuntos del puerto de piedra por razones desconocidas, y la única que queda actualmente es Ganyu, que actúa como secretaria general. Al final, los adeptos dejaron a los humanos tomar el control total de Liyue luego de los acontecimientos con Ocial, y que demostrasen de que estaban capacitados para llevar la nación, y estos se encargarían de sus propios asuntos para el futuro, pero siempre observando a Liyue desde la distancia. Ocial y Beist. Se dice que una bestia monstruosa se hizo con el control del fondo marino y, mediante vórtices y remolinos, destrozaba los barcos y arrastraba a los animales hacia su perdición. Ocial, el señor del vórtice, es un dios antiguo que fue derrotado y encerrado debajo del bosque de piedra de Guyun por Morax durante la Guerra de los Arcontes hace más de 2000 años. Era uno de los dioses más poderosos que se podían encontrar en Liyue por la época, y era capaz de crear tsunamis tan altos como la cordillera Tiangen. Se sabe que Morax utilizó la lanza perforanubes para perforar a Ocial y clavarlo en el centro de las profundidades oceánicas. Justo antes de su liberación en el presente, la gente que dormía en el bosque de piedra de Guyun soñaban con el momento en el cual Ocial era derrotado por Morax. Esto no queda claro si es por obra de los poderes del Señor del Vórtice o si simplemente es por otro motivo. Durante los eventos ocurridos en la misión Una nueva estrella en ascenso, Tartaglia, el 11º de los 11, liberó el sello el cual contenía a Ocial, con la intención de atraer al arconte Egeo para robar su gnosis, el cual comenzó a acechar las costas del puerto de Liyue, lo que llamó la inmediata atención de las 7 estrellas de Liyue junto a los adeptus, quienes se movilizaron con la cámara de Jade para hacerle frente. Incluso al haber estado cientos de años encerrado, sus poderes seguían igual de fuertes que cuando fue aprisionado, destruyendo fácilmente las balizas de un poderoso ataque de meteoritos de agua. Cuando todo parecía perdido para la nación de Liyue, Ningguang tomó la decisión de ocupar la cámara de Jade como nuevo sello para el dios, y junto a los adeptus, el viajero logró sellar al Señor del Vórtice de vuelta en las profundidades oceánicas. Sin embargo, Beist, la vengadora del Vórtice, había entrado en acción para vengar a su esposo caído. Beist es la esposa de Ocial, y se presume que se casó con él en algún momento de la Guerra de los Arcontes, y participó en ella con su esposo hasta su caída ante Morax. No se sabe bien qué pasó con ella después de aquello. Ella pronto se daría cuenta de la derrota de Ocial, por lo que tomó la decisión de vengar a su marido. Sin embargo, Beidou se dio cuenta de su presencia y alertó a Ningguang de forma oportuna. Esta decidió reconstruir la cámara de Jade para traerla de manera preventiva, sabiendo que si Ocial no resistió al sellado con la cámara de Jade, Beist tampoco lo haría. También hizo que Kekin y Ganyu supervisaran la construcción de muchas variantes de la balista Gizong en el bosque de piedra de Guyun, además de ordenar una gran cantidad de vendajes y medicamentos a la farmacia Gugu. Y también le ordenaron a Kiki que evacuase a las personas civiles de la orilla del mar. Una vez que la cámara de Jade se finalizó, Beist emergió del fondo del mar para empezar la ejecución de su venganza. Lo que ella no sabía es que sus enemigos ya sabían de ella, y Ningguang le realizaría un grave ataque con su poder Geo, además del daño colateral de las balistas. Sin embargo, este intentó llevarse a todos con un mega tsunami que sin duda arrasaría con todo el borde costero, incluido tanto el bosque de piedra de Guyun como el puerto de Liyue. El viajero intentó detener esto, pero fue inútil, puesto que Beist repelió su ataque sin problemas, además de dejarlo mal herido. Sería Chenghe quien con su poder crío lograría congelar el siniestro y salvar de momento a Liyue. Beist, malherida, se sumergió dentro del océano. Sin embargo, Chenghe y el viajero la persiguieron y lograron herirla a tal punto que abandonaría la zona, salvando así el puerto de Liyue una vez más. Sin embargo, esto no termina aquí. Sabemos que Ocial no fue asesinado, simplemente fue sellado nuevamente en las profundidades del océano, lo que nos lleva a la Orden del Abismo, que está buscando hacerse con el control de este dios para su plan telar del destino, dejándonos con la gran posibilidad de que este regrese bajo el control de esta organización en la parte final del juego. Mar de Dientes de León. En el infinito mar de Dientes de León, situado en medio de la nada, vi que estos despegaban con el ligero empuje de la brisa.
El Mar de Dientes de León es un lugar mágico que se menciona en el libro El zorro en el Mar de Dientes de León, donde, como su nombre indica, está plagado de dientes de león y en ella viven zorros con la capacidad de comunicarse con los humanos. Este lugar parece ser únicamente ficticio y es una especie de espacio de sueños, debido a que al final del último volumen se da a entender de que todo lo que vivió el protagonista fue un sueño. Sin embargo, cabe la pequeña posibilidad de que este lugar realmente exista en el mundo de Teyvat. A las afueras de Mondstadt nos encontraremos con un niño y lo que aparentan ser sus padres. El niño nos cuenta la historia dicha en este punto acerca del Mar de Dientes de León. Lo interesante viene cuando hablamos con sus progenitores. Estos comienzan con la duda si verdaderamente existe este sitio, y luego se dicen a sí mismos que es una fantasía, un cuento para niños, y que deberían dejar a Tomillo, dejarlo ser feliz. Si bien esto parece una contradicción, el espacio de los sueños es una realidad. Lo hemos comprobado en las últimas misiones con Nahida. Así que podría caber la posibilidad de que el Mar de Dientes de León pudiese existir en esta dimensión. Sin duda, un lugar enigmático y fantástico que considero que sería un acierto que lo colocasen dentro del juego, ya que sería curioso de ver. Visiones y Gnosis. Se rumorea que cuando los deseos de alguien son extremadamente poderosos, los dioses los observarán y aparecerá una visión. Las visiones son dones otorgados a los humanos quienes son reconocidos por los dioses, que se les da la posibilidad de controlar el elemento de la visión dada. También te otorga la posibilidad de ascender a Celestia. Según la historia de Kekin, estas no se pueden romper de ninguna forma, ya que ella intentó destruirla de diferentes formas, como intentar quemarla o que un carro minero lleno de rocas le pasara por encima. Sabemos también que al morir el portador de una visión, esta se apaga y queda como una cáscara vacía. No se sabe a ciencia cierta la naturaleza real de las visiones. Lo único que se sabe es que te permite usar el elemento de la misma, aunque no se sabe los medios por los cuales se le permite al portador aprovechar la energía elemental. Cuando consigues una visión es porque un dios está considerado una persona digna y suele aparecer en un abrir y cerrar de ojos en frente del afortunado. La forma en cómo se recibe una visión varía. Por ejemplo, Kaeya recibió su visión cuando se encontraba peleando con Diluc al enterarse de todo su pasado, o Fischl, que la recibió en un momento de tristeza y soledad. Por el lado de las visiones sin dueño o de gente fallecida, se sabe que estas se apagan y pierden toda utilidad. Pero de alguna forma, Kazuha logró despertar la visión de su amigo mientras bloqueaba el corte de la Shogun Raiden. La razón del por qué pasó esto es inconcluso, aunque realmente se puede inferir, ya que en ese momento Kazuha tuvo la misma ambición que su amigo, lo que daría a entender que las visiones son la expresión de una ambición entregada por los dioses. Antes de la salida de Inazuma, se creía que eran los arcontes quienes entregaban las visiones a los usuarios. Sin embargo, una de las historias de Ei afirma que ella no es quien se encarga de la entrega de visiones, y que estas visiones se entregan dependiendo de la ambición del usuario y de algo más. En cuanto a las Gnosis, son objetos usados por los 7 para directamente resonar con Celestia. Se sabe que son el premio otorgado por el Orden Celestial a los dioses ganadores de la Guerra de los Arcontes, y se encuentran típicamente cerca del pecho de los dioses, y estas pueden ser removidas a la fuerza del pecho de los dioses con el poder de otra deidad o con los poderes otorgados a los Fatuis. Sabemos que la Zarina está buscando hacerse con todas las Gnosis y actualmente tienen su poder. La Gnosis Anemo conseguida por la señora al quitarle por la fuerza la Gnosis Aventi, la Gnosis Geo conseguida a través de un contrato entre Morax y la Zarina, la Gnosis Electro conseguida por Scaramouche a través de Yaemiko a cambio de no hacerle nada al viajero, y luego recuperada por Dottore al hacer un trato con Kusanali, y la Gnosis Dendro conseguida por Dottore luego de otorgarle un conocimiento irresistible a Kusanali. En cuanto a su poder, estas se podrían considerar las visiones definitivas, dejando a los arcontes ocupar sus poderes elementales a niveles monstruosos, además de poder ocupar habilidades no convencionales como la creación de la mora o la creación de la cacha. ¿Con qué propósito se distribuirán las visiones? ¿Acaso hay algo más profundo detrás de dicha entrega por parte del Orden Celestial? Templo de los Mil Vientos. Las ruinas de un antiguo anfiteatro donde se reúne un millar de vientos melodiosos. El Templo de los Mil Vientos es un antiguo anfiteatro actualmente en ruinas ubicado a las afueras de Mondstadt en el Valle Estelar.
Este lugar fue ocupado como coliseo en la época de la aristocracia, donde se obligaba a pelear esclavos entre sí para la entretención de los nobles. Antiguamente fue usado para la adoración del arconte Nemo, pero fue siendo consumido por el paso de los años hasta quedar en ruinas. Sin embargo, Henry Morton llegó a la conclusión de que aquí también se adoraba al dios del tiempo junto al dios de la Nemo. El arco del sacrificio cita la siguiente frase: en el acantilado frente al mar oriental, los antepasados adoraban a los amos del tiempo y el anemo por igual. Con respecto a ambos, hay una enseñanza que dice: las semillas traídas por el viento crecerán con el tiempo. El catalizador Memorias del Sacrificio confirma el propósito de la construcción de este sitio sagrado. Hace mucho tiempo se libró una guerra entre el Rey de la Tempestad y el Rey Lobo del Norte. Un grupo de gente que ya no podía soportar más el frío construyó un santuario en lo alto del acantilado del este. Allí rezaron por misericordia y protección divina, confirmando que en un principio este santuario fue hecho para la adoración del dios del tiempo. Más adelante se tocará más en profundidad del dios del tiempo, pero no deja de ser curiosa esta relación entre Mondstadt con ella. Veneza. Este roble creció en el lugar donde Veneza ascendió Celestia, el mismo año en que se fue. Me atrevo a decir que no encontrarás un árbol más grande en toda Mondstadt. Veneza fue una heroína que vivió en Mondstadt hace aproximadamente 1600 años en la época de la aristocracia. Ella junto a su gente eran originarios de Natlan, hijos de Murata, el arconte Piro que gobernaba esas tierras por aquel entonces. Una de las historias que siempre le marcó a Veneza fue la historia de Celestia. Lamentablemente su pueblo se vio acechado por el gran dragón Ursa, lo que provocó que muchas personas muriesen de hambre, mientras que los que sobrevivieron terminaron a las afueras de Mondstadt, quienes los terminarían tomando como esclavos. Veneza se convirtió en una esclava guerrera, luchando en el Coliseo para el entretenimiento de los altos mandos de la ciudad, y se hizo conocida como la Caballera Diente de León, incluso matando al antiguo campeón invicto del Coliseo. Durante el Ludi Harpastum, Veneza salió a comprar hierbas medicinales para su hermana enferma, cuando Venti se encuentra con ella luego de haber provocado la furia del hijo de Lord Lawrence. Veneza, al defenderlo, provocó que el hijo de Lord Lawrence lo comprara a ella y a su pueblo, y a su vez encarcelándola. Sin embargo, Venti logra entrar a su celda y se hacen amigos rápidamente. Él le dice que puede liberar a ella y a su pueblo de la aristocracia, mas ella afirma que debe pelear por su libertad en el Coliseo. Cuando el día de la batalla llegó, se dio cuenta que su pueblo también estaba inmiscuido en la batalla, y que su gran rival sería ni más ni menos que el dragón Ursa, y Lord Lawrence afirma que si ella logra ganar, le entregaría las llaves de la ciudad. Sin embargo, la batalla fue encarnecida, muchos de sus aliados murieron, y cuando toda esperanza parecía desvanecerse, el arconte Nemo apareció frente a ella, dándose cuenta al instante de que era su amigo Venti, y este le terminaría por ayudar para así lograr derrotar al dragón Ursa y conseguir las llaves de la ciudad y acabar con la aristocracia de una vez por todas en Mondstadt. Luego de eso, Veneza fundaría los Caballeros de Favonius y se convertiría en su primer gran maestre intendente, y a su vez en la primera Caballera Diente de León. Al final de su vida, Veneza ascendería a Celestia para convertirse en una divinidad. Fue el Levantamiento el último lugar donde ella caminó como mortal antes de que ascendiese, y en él creció un roble tan alto como ningún otro en el País del Viento en tan solo un año. Sin duda, un personaje que dejó un gran legado en la Nación de la Libertad, siendo ejemplo de valor a día de hoy, siendo sus valores reflejados en personajes como Jean. Alice. Por muy versada que fuera en astrología, mi maestra solo sabía astrología. Alice, por otro lado, era experta en muchos otros campos místicos. Alice es otro de los personajes más misteriosos dentro del juego. Es la madre de Klee, además es una famosa aventurera conocida por escribir la guía de viaje de Teyvat. También se sabe, ella posee grandes habilidades en diferentes ámbitos como la alquimia, la astrología, magia, ingeniería y medicina, sumado a que es una de las miembros más antiguas del Artsensikel. Alice viene de una raza de gran longevidad, y se sabe que ha estado viva al menos 500 años. Por sus orejas, lo más probable es que venga de algún tipo de raza de elfos. Su personalidad es de un espíritu libre, y suele actuar por impulsividad.
Ejemplo sería cuando destruyó partes de la guarida de Storm Terror simplemente porque creían que no se veían lo suficientemente antiguas, o de los muchos usos que se le podrían dar a los Hilichurls escritos en su guía de viaje de Teyvat. Alice también posee una gran inteligencia y es capaz de crear inventos bastante innovadores para el mundo de Teyvat, cosas como el dispositivo de uso a larga distancia que nos otorgan en el evento del archipiélago Manzana Dorada de la 2.8 o incluso el juego del Temari de Inazuma. Pero realmente esta mujer es mucho más interesante y posiblemente juega un papel importante en la trama, incluso en el momento de grabado este video. Se sabe que Alice ha viajado a distintos mundos, además de ser la única además de Daislip de grabar demos de personajes, siendo uno de estos Dori, ya que se supone que ella es su proveedora de productos. Es por eso que Dori tiene tantos objetos extraños. También tenemos a Aloy, personaje perteneciente a la saga de Horizon Zero Dawn, que viene de otro mundo. Algo curioso es ver cómo Alice afirma en este tráiler que la última vez que había visto un viajero de otro mundo había sido hace muchos siglos atrás, siendo posiblemente esta una referencia al viajero. Más recientemente tenemos el tráiler y demo de Scaramouche, aunque los motivos de por qué ella narra esta demo los tocaré en un punto más adelante en el iceberg. En algún punto de la historia, la poderosa maga se hizo amiga de una renombrada alquimista de Caenria, Rinedotir, la maestra de Albedo. Cuando esta desapareció, le encargó a ella que se encargara de cuidar al alquimista. Hace 50 años también conoció a la maestra de Mona, y poco después conocería al padre de Klee, y se asentaron en Mondstadt para criar a la pequeña, y una vez que creció, ellos se irían de viaje. Dentro del juego, solo hemos escuchado su voz en el evento de la 1.6 de las islas, y nunca la hemos visto de forma física. Además de solo tener unas cuantas menciones. ¿Dónde se encontrarán ella y su esposo? ¿Sabrá del paradero actual de Rinedotir? El abismo. Impulsados por el abismo, codician las vidas de aquellos que viven en la superficie y sueñan con derrocar el gobierno de los dioses. El abismo o mundo del vacío es una región más allá del mundo de Teyvat que se presume que se encuentra bajo este, y es uno de los 3 reinos del mismo, junto al reino de la luz y el de los humanos. Se le conoce como un mundo aparte y se suele afirmar que este posee un poder sobrenatural. Es el opuesto del mundo de la luz y puede corromper a los humanos del reino del mismo nombre, y la oscuridad que emana es muy dañina para los Bishops, aunque puede ser contrarrestada con energía del mundo de la luz. Estar mucho tiempo en el abismo puede generar un cambio drástico en la personalidad de la persona. Tal es el caso de Tartaglia, que pasó de ser un chico asustado e indeciso a un tipo confiado y con ganas de batallas. Sumi afirma que de alguna forma este poder es una cosa adictiva, lo que hace que la Orden del Abismo sea tan fiel a este mundo. Se sabe además que el tiempo del abismo fluctúa diferente que en Teyvat. Para ser específico, 3 días del mundo de Teyvat son 3 meses en el abismo según la historia de Tartaglia. Sumado a esto, podemos suponer que todas las bestias oscuras como los acechadores provienen de aquí. En una de las últimas misiones de Arconte ocurridas en Sumeru, comprobamos que el conocimiento prohibido tiene sus orígenes aquí, lo que nos pone en tela de juicio si es que el abismo literalmente está vivo de alguna forma y es consciente de lo que está pasando, y que está ocupando la Orden del Abismo como sus lacayos para lograr sus objetivos en los otros reinos. La Orden del Abismo se encuentra conformada en su mayoría por los habitantes del antiguo reino de Caenria, que buscan venganza en contra de los dioses y han decidido acogerse al vacío. ¿Qué será realmente el abismo? ¿Será una entidad que busca hacerse con todo? ¿O será algo más? Fragua Mikage. La instalación de fundición más grande de Inazuma, la Fragua Mikage, se construyó aquí para explotar la energía del Tataragami. Este gran horno de fundición se encuentra ubicado en Tatarasuna, Kanazuka, en la región de Inazuma, y originalmente se establece como una planta de producción de acero de jade, un metal exclusivo de Inazuma para la realización de espadas. Utilizaba la energía de los Tataragami, que era la manifestación del dios muerto Orobachi, como su combustible, y fue construida por un ingeniero de Fontaine con el nombre de Escher. Y luego de ciertos conflictos ocurridos y una traición por parte de este supuesto ingeniero, todos los trabajadores de la fragua quedarían enemistados, incluyendo una marioneta que por aquellos momentos vivía en el lugar. El motivo principal por el que se había construido este horno era para hacer más fácil la forja de espadas a los herreros de la zona. Sin embargo, esto no fue más que un plan más de los Fatuis para generar caos en Inazuma.
ya que realmente, al aprovecharse del Tataragami, la fragua provocaba tormentas y efectos adversos en las personas. Luego de estos sucesos, la fragua fue estabilizada gracias a la Shogun Raiden, quien colocó sellos por la zona. Sin embargo, durante los sucesos de la guerra entre el shogunato y la resistencia de Sangonomiya, una alta saturación de Tataragami ocurrió en la fragua, lo que provocó que ésta se detuviese y se formase una gran zona eléctrica, la cual tuvo que ser contenida por un domo. Esto provocó un conflicto de intereses entre el shogunato y el santuario Narukami, ya que el shogunato estaba más preocupado por la detención de la producción del acero de jade, mientras que las doncellas del santuario se daban cuenta de que los efectos del Tataragami sin control estaban provocándole daños al suelo de la Nación del Rayo. Al final de una serie de misiones, el viajero junto a Xavier, el único ingeniero de Fontaine que se quedó para la mantención de la fragua, lograron apaciguar la zona radiactiva para que todo volviese a la normalidad, y así poner fin al conflicto entre el santuario Narukami y el shogunato. Licha. Licha es una región ubicada en la parte suroeste de Liyue, colindando con la cima. En esta zona se pueden observar distintas ruinas de la época de la Guerra de los Arcontes, las cuales son: el paso Linju, según cuentan las leyendas, fue un puesto de avanzada o fuerte establecido por Morax durante la guerra para que adeptos inmortales combatieran codo a codo. Según el archivo, lo describe como un lugar lleno de ruinas a la vez de muchos puzzles sin resolver. Después sigue el estanque Chinchu. El archivo lo describe como un lugar en ruinas donde un dios maligno vivió con su gente. No se sabe con certeza qué dios habitó en este lugar, pero debió haber sido algún dios que derrotó Morax durante la guerra. Además se sabe que este lugar estuvo bajo el agua hasta el final de la Guerra de los Arcontes. Por último, las ruinas de Dunju. Este sitio es considerado la tierra del jade escondido. Sin embargo, la guerra que tuvo lugar aquí destruyó sus relucientes colinas con jade. En este lugar se solía extraer minerales tal como en la cima o el pueblo Minyu, pero luego de la Guerra de los Arcontes, toda la zona de minerales fue destruida. Dato curioso es que cuando el meteorito que formó la cima cayó, antes del impacto este soltó un trozo más pequeño del mismo que terminó aterrizando en esta zona. Es por esto que los alrededores tienen un aspecto similar al de la propia cima. Todas estas ruinas comparten el hecho que tienen un tesoro sin nombre, el cual se puede vender en Liyue a Ling Lang durante la noche, la cual te da diálogos interesantes, como puede ser la primera mención de Azdaja en el juego, y el como Morax y otros 3 adeptos batallaron contra él para sellarlo. Recordemos que esta misión está desde que salió el juego en la 1.0. Azdaja saldría en la versión 1.5. También nos dice que los 3 tesoros son de los adeptos que ayudaron a Morax a encerrar al dragón de Geo bajo el árbol. Nos da el nombre de 2 de ellos, siendo el moldeador de las montañas y el escultor de la luna, mientras que en el último cofre nos dice que el patrón ha sido eliminado intencionalmente por alguien, lo que impide saber con certeza quién fue el tercer Adeptus en cuestión. Podríamos teorizar quién fue el tercer Adeptus, pero serían solamente conjeturas sin bases. Entonces, solo podemos preguntarnos, ¿quién fue el tercer Adeptus misterioso que luchó contra el sellado de Azdaja? ¿Acaso lo conocemos? Yang Xue. Pasa la mayor parte del día pescando, pero nunca lo he visto atrapar más de un par de peces. Este es un NPC que se encuentra cerca de la posada Wangchu en el pantano de Ihua de Liyue. Lo que aparenta ser un simple pescador realmente posee un trasfondo más oscuro de lo que parece. Cuando nos acercamos a hablar con él, afirma que es solo un simple pescador, que solo espera el momento de su muerte, y que su verdadero nombre ya lo descartó hace mucho tiempo atrás. Afirma también que él fue un usuario de visión, pero que este la ocupó para hacer cosas malas, pero que según él también eran cosas que debía hacer. Luego de aquello, descartó tanto su visión como su nombre, adoptando su nuevo alias de Yang Xue. Y no solo es ese pasado lo misterioso de este sujeto, sino que en la misión, la solitaria pesca de Yang Xue, podemos ver la fuerza que posee este tipo, incluso sin ya tener su visión, al observar cómo él puede derrotar a un guardián de las ruinas en un abrir y cerrar de ojos de un golpe y sin despeinarse. El sonriente Yan Xiao dice que lo conoce desde hace mucho tiempo, y que es la única persona que está dispuesta a darle comida luego de los misteriosos hechos cometidos por Yang Xue en el pasado. ¿Qué cosas habrá hecho Yang Xue para tomar la drástica decisión de descartar su pasado e incluso su visión? ¿Qué y quién es Paimon?
la mejor compañera de viaje. La bien conocida Paimon es la acompañante del viajero, y es quien lo guía a través de su travesía por las 7 naciones. Tiene la peculiaridad de que ella flota en vez de tener los pies sobre el suelo como todas las demás personas, además de tener un cuerpo pequeño, pelo blanco y unas vestimentas bastante fuera de lo común, además de la destacable corona sobre su cabeza. Es una persona demasiado extrovertida, llegando al punto de ser molesta en ciertos momentos de la historia. También se destaca el hecho de que es muy amante de la comida. Ahora, desde los comienzos del juego se ha teorizado acerca de quién o qué podría ser Paimon, pasando de memes como que es comida de emergencia, a cosas ya más fundamentadas con bases. Una de las más míticas es que esta fuese la diosa desconocida. Esta teoría se basa en el gran parecido que tienen ambas entidades, tales como las ropas similares o el pelo del mismo color, y se sustentan en el hecho de que luego que la diosa desconocida separase a los gemelos, ésta gastó todo su poder, reduciéndose en tamaño y perdiendo gran parte de su conciencia, y terminando por caer en el agua. Esto explicaría por qué Paimon no recuerda nada acerca de su pasado. Algo curioso a esta teoría es la frase de Enjou, que nos dice que Paimon podría traicionarnos en un futuro. Otra de las teorías sería que fuese una espía enviada por Celestia para vigilar al viajero. Es prácticamente seguro de que Paimon tiene relación con Celestia, los ropajes dictan aquello. Aquí se detalla de que Paimon sería una especie de espía enviada por el orden celestial para observar los movimientos del viajero. Durante el evento de la versión 2.4 llamado Vuelta al Mundo en 7 días, Kushiboushi, un tanuki al que tenemos que llevar alrededor del mundo, a lo largo del viaje llama a Paimon por muchos sobrenombres debido a que se le dificulta decir el mismo, como Baimon o cosa blanca flotante. Lo interesante es que en la traducción al inglés de este evento, uno de los nombres que este tanuki le da a la cosa flotante es el de Spaimon, lo que traducido al español significaría espía, aunque realmente esto solo podría ser un easter egg dentro del evento. También se encuentra que Paimon fuese una de las 3 lunas, pero abarcaré ese tema con más análisis más adelante. Y por último, sería que ella fuese la diosa del tiempo. Es por eso que nos encontramos a Paimon cerca de la isla sin nombre, la cual hace referencia al tiempo, sumado que cuando vamos a cambiar la hora dentro del juego, esta sería la única que se mueve mientras todo lo demás está estático en el tiempo, pero igualmente esto se tocará más adelante. Cosas que se pueden destacar de ella es también un símbolo de la triqueta en su pecho, símbolo que se encuentra alrededor de todo Teyvat, sin embargo, el de ella se encuentra invertida. También es que cada cierto tiempo alrededor de ella suelen salir constelaciones, lo cual no deja de ser curioso. En fin, posiblemente tengamos que esperar un buen tiempo antes de conocer la verdadera identidad de nuestra compañera de viaje. ¿Será que al final nos traicionará? Adeline. Es la criada jefe del viñedo del amanecer. Realmente solo aparenta ser una criada, pero tiene uno de los easter eggs más conocidos dentro del videojuego. Si hablas dentro de la mansión de Diluc con Mok y Healy, quienes son otras criadas del viñedo, afirman que dentro de la mansión hay un cuarto oculto, en el cual dicen haber visto a Adeline llevar a un huésped dentro, pero dicen que luego de un rato, Adeline salió y no vieron a ningún rastro del huésped, dando a entender que posiblemente este había sido asesinado por la criada jefe. Lo inquietante viene cuando casi al terminar la historia, automáticamente Adeline se coloca detrás nuestro. Cuando le hablamos y le preguntamos acerca del rumor, esta nos dice que son cuentos de Mok y Healy para espantar a los invitados, para luego entregarnos 3 platos de asado a la miel, recalcando de que están hechos con filetes de animales, dando un pequeño easter egg de que posiblemente ella fuera caníbal. El Banco del Norte. El Banco del Reino del Norte proviene de Snezhnaya y tiene sucursales en muchos lugares. Cuando los Fatuis operan fuera de Snezhnaya, utilizarán los fondos proporcionados por el banco. El Banco del Reino del Norte es un banco de Snezhnaya controlado por los Fatuis, y esta tiene sucursales repartidas en todo Teyvat. Actualmente dentro del juego solo conocemos la sucursal de Liyue. Sin embargo, en uno de los carteles de anuncio de Sumeru se confirma que están por abrir un nuevo banco en la Nación de la Sabiduría. Ekaterina, la encargada de la sucursal de Liyue, afirman que no tienen relación con los Fatuis, aunque confirma que los heraldos son sus clientes. Esto claramente es falso, puesto que la misma lleva el uniforme de los Fatuis. La forma en cómo se establece el banco en Liyue nos remonta antes de que el viajero llegase a la Nación de los Contratos. Ellos comenzaron a competir con otros bancos de la zona, como la compañía Munghua de Gentry Dean, y esta afirma que ocuparon métodos sucios para hacerse con el monopolio bancario del puerto.
El encargado de llevar las riendas del banco es Pantalone, el noveno de los 11 heraldos Faduis, quien posee la mayor fortuna entre todos los heraldos. Irónicamente, él proviene de Liyue y nació en la pobreza, además de nunca poder conseguir una visión, lo que lo llevó a cuestionarse el por qué los dioses tienen que tener el control de muchos aspectos de la vida de los mortales, lo que lo llevó a tener un deseo de conseguir mucha riqueza por él mismo, hasta que un día Pierro lo reclutó en los Faduis para que llevase las finanzas de la nación de Crío. Ellos son flexibles al momento de dar préstamos, pero si no pagas la deuda en el tiempo establecido, es donde los recaudadores actúan, y no tendrán ni un ápice de piedad contigo si intentas resistirte, como se vio en el tráiler de Tartaglia, en donde fueron en búsqueda de recolectar una deuda del antiguo dueño de la casa de Yangshan. Al final, Tartaglia lo denunció a la Geo Armada y este fue arrestado, lo que le dio vía libre a Yelan para hacerse con el inmueble. Una cosa curiosa es cómo Yelan logró interceptar uno de los cargamentos de Pantalone que movían una ruta ilegal, de la cual robó una chaqueta hecha de una piel de bestia que se extinguió hace 100 años, que era un regalo del regatero para la zarina. ¿Lograremos ver la sucursal del Gran Banco del Reino del Norte de Snezhnaya? ¿Yelan y Pantalone se encontrarán en la trama otra vez para solucionar sus conflictos pasados? La isla sin nombre. Las semillas traídas por el viento crecerán con el tiempo. La isla sin nombre es una isla al oeste de la playa donde comenzamos el juego. Tiene la peculiaridad de estar alejado de todo el continente y no aparecer registrada en el mapa, y se puede llegar a ella en el rompeolas o usando puentes de hielo. Al llegar a la orilla, te darás cuenta de lo desolada y abandonada que está esta isla. Se logran ver guardianes de las ruinas alrededor de ella. También se logran divisar unas ruinas antiguas en la isla, y en ella hay un reloj idéntico al encontrado en el Templo de los Mil Vientos, con la inscripción de: las nuevas historias traídas por el viento se convertirán en leyendas con el paso del tiempo, la cual se complementa perfectamente con la inscripción del otro reloj. Unas notas dejadas en el lugar por algún investigador destacan el hecho de que en esta isla tenía relación con el dios del tiempo, y que investigadores del pasado creían que el Arconte Nemo tenía una relación con este. Cuando haces la misión oculta de esta isla, al momento de despejar los vórtices, una voz débil te hablará y te dirá: un cuento antiguo vino arrastrado por el viento. Luego, derrotaremos a un ojo de la tormenta, quien terminará por escapar. Llegando al Templo de los Mil Vientos, nos encontraremos con Henry Morton, una persona que se dedica a la investigación de la relación del Arconte Nemo y el dios del tiempo. Nos cuenta que realmente está haciendo una investigación en colaboración con su amigo que quiso investigar el templo. Sin embargo, no supo más de él luego que él le dijese que revelaría todos los secretos de su tierra natal. Luego de cortarle ciertas cosas y él entregarnos ayuda, logramos encontrar el ojo de la tormenta, dándonos la frase: con el tiempo crecerá y brotará una vez más. Luego de terminada la misión, Henry nos cuenta de que tomó la decisión de dirigirse hacia la isla, y que una vez preparados, irían juntos. Lo más probable es que volvamos a venir a esta isla cuando el puerto de Dorman sea liberado, ya que Henry planea alquilar un bote. ¿Qué se nos revelará la próxima vez que pisemos esta isla? El Mar Oscuro. Se dice que varios dioses derrotados se negaron a vivir bajo el nuevo orden de los 7, así que volaron a las islas más remotas y se volvieron dioses malignos. El Mar Oscuro se refiere a todas las zonas dentro de Teyvat que están fuera de la mirada de los dioses. Se dice que varios dioses derrotados durante la Guerra de los Arcontes se negaron a vivir bajo el nuevo orden de los 7 y se largaron a las islas remotas y se convirtieron en dioses malignos. O al menos, eso dicen los textos. Actualmente dentro del juego tenemos un área jugable dentro de esta categoría, siendo esta en Kanomiya, una subregión debajo de la isla Watatsumi que debido a una guerra del pasado terminó en el fondo del abismo oceánico lejos de la mirada de los dioses. Aquí es donde el trozo de Siderita Oscura tiene una contradicción, siendo que Orobachi, un dios que escapó de la Guerra de los Arcontes, se encontró con el pueblo de Enkanomiya y siempre veló por su bienestar e incluso los llevó a la superficie. Parece ser que todo lo que se encuentra a las afueras de Teyvat suelen ser vestigios de civilizaciones pasadas como la de los Silis, como se cuenta en el libro de cuentos de un borracho, además de restos de deidades ya muertas hace tiempo. Podríamos considerar a Kaenre dentro de este grupo, debido a las palabras de Dainsleif en el avance de la trama, donde dice que es una zona donde la mirada de los dioses no caía. Pero algo que podría hacer dudar de esta afirmación es lo dicho por Ei, diciendo haber sido testigo de todo el avance que tuvo el reino de Kaenria, y ver cómo de la noche a la mañana lo perdió todo.
Sea como fuese, es interesante pensar que fuera de los dominios de los 7 hay vestigios o incluso civilizaciones que viven fuera de la mirada del gobierno de los Arcontes de Celestia. ¿Cuál será la próxima localización bajo este concepto que saldrá en el juego? Ursa. Ursa es un dragón que aparece únicamente en el manga de Genshin Impact, que atormentó a Mondstadt durante más de un milenio. Su origen es un misterio, y el por qué específicamente atacaba a esta nación lo es aún más. Hace aproximadamente 1600 años, este dragón atormentó a Veneza y a su gente, lo que los llevó a caer en Mondstadt y terminando siendo esclavos. Veneza al final, junto con la ayuda de Venti, terminaría por espantar al dragón Ursa en su pelea por la libertad de su pueblo. 4 años antes del comienzo de la travesía del viajero, en el 18º cumpleaños de Diluc, este dragón volvería a atacar. Su padre, Crepus, lograría espantar al dragón, gracias al uso de un engaño que éste tenía. Sin embargo, el padre de Diluc no soportaría los efectos adversos de la misma, pereciendo en el lugar. Aquí sí tenemos información de cómo este dragón fue atraído hacia los Rakvindirs, y es que se puede observar que en uno de los paneles del manga, como lo que parece ser un enviado de los Fatuis, coloca una especie de bicho rastreador en la carroza de los dos, lo que poco tiempo después terminó en la aparición del dragón. En algún momento entre la muerte de Crepus y la llegada de Collei a Mondstadt, Dotore, el segundo de los 11 heraldos Fatuis, mató a Ursa, lo que hizo que la Nación del Viento quedara en deuda con Snezhnaya, y provocó que Mondstadt tuviese que adoptar una posición menos favorable ante los Fatuis. Muchas dudas quedan acerca de este monstruo alado, sin embargo, no hay certeza si es que alguna vez se nos dirán más cosas acerca de este dragón. Oceánidas. Una forma de vida creada a partir del elemento hidrocondensado de increíble pureza. Las Lockfolk, o conocidas como ciánidas fuera de Fontaine, es una especie hecha de energía hidropura similar a los slimes, y tienen el poder de controlar el agua e imitar formas de vida a través de su moldeabilidad. Dentro del juego, nos podemos encontrar a Rhodeia como un boss de mundo, ubicado en un lago al este de la aldea Chinsé. Además de que en el evento de la 1.4, Aguas Anhelantes, conocimos a otra oceánida con el nombre de Endora, y de la cual pudimos entender más acerca del actuar de estas entidades. Según ella, muchas de las oceánidas comenzaron a migrar de Fontaine luego de que el Arconte Hydrofocalors llegara al mando. Parece ser que la nueva mandamás del agua no fue del gusto de las oceánidas, que poco a poco comenzaron a abandonar Fontaine y se dirigieron a distintos lugares en Teyvat. Cabe mencionar que bajo el mandato del anterior Arconte Hydro, las oceánidas eran enviadas a las aguas de diferentes naciones para ser espías de todo lo que ocurría alrededor de ellas. Endora nos cuenta luego de un tiempo con ella que las oceánidas aman fusionarse entre ellas, ya que de esta manera pueden coexistir muchas mentes dentro de un mismo cuerpo. Para Endora, el objetivo final de su viaje era fusionarse con Rhodeia, quien era la oceánida más fuerte de todas, pero al momento de acercarnos a hablar con ella, esta nos ataca sin pensarlo, ya que en su mente creía que Endora era una enviada del actual Arconte Hydro para asesinarla. Al final estas dos llegan a un entendimiento mutuo. Sin embargo, ella quiere continuar envenenando el agua como lo hizo ya en su momento con el agua del viñedo del amanecer. Este comportamiento no es normal en las Lockfolk, porque se supone que es una especie que adora tener gente que la rodee. Una pequeña curiosidad es que en la aldea Agua Clara podemos encontrarnos un NPC llamado Finch, quien nos dice que en el estanque existió alguna vez un hada. Sin embargo, esta no era más que la propia Endora. Marcosius. Oh, eres tú. Hola, viejo amigo. Guoba es el compañero de Xiangling que le ayuda en combate. Tiene una apariencia de panda con un picante, lo que le permite ocupar un aliento de fuego. Hasta ahí todo normal. Sin embargo, durante los sucesos ocurridos en el evento de la 2.1 del Festival de la Luna, nos enteramos de que el pequeño acompañante de la chef de Liyue era nada más ni nada menos que un Adeptus. Es ahí cuando nos cuentan la historia de Marcosius, el patrono de las hornillas. Él fue un Adeptus que ayudó en la época de la Asamblea Gili junto a Morax, Gison y demás bestias iluminadas a que prosperara.
hasta que fue destruida durante la Guerra de los Arcontes. Él junto a los demás adeptos sobrevivientes acompañaron a Morax a reubicar a la gente en lo que hoy conocemos como el puerto de Liyue. Siglos después, Marcosius sacrificaría todo su poder para salvar a Liyue de calamidades y plagas, dejando como legado a Morax y a Madame Ping sus recetas y secretos de la llama / cocina. Luego de aquello, el Adeptus reflejaría la pérdida de su poder en una reducción tanto de su tamaño como su intelecto, y decidió retirarse a las montañas donde descansaría por siglos. Durante este periodo, todo su legado sería mezclado con el de Morax, quedando prácticamente en el olvido. Un día, Changeling se encontró con el santuario en las montañas donde este Adeptus se durmió para recuperar sus fuerzas. Ella se quedó dormida en el sitio, dejando uno de los panecillos encima de la mesa donde Woba dormía. El Adeptus, ahora ya sin sus recuerdos, despertó y vio las sombras del panecillo dejada por la pequeña. Este se lo comería e instintivamente tomó la decisión de seguirla por todos lados. Algo destacable de Woba es la capacidad instintiva de reconocer a sus viejos amigos, lo que da a entender de que todavía tiene pequeños fragmentos instintivos en su conciencia para reconocerlos. Masanori. He renunciado a mi pasado. No hay nada de hablar sobre un mundo que me da por perdido. Masanori es un NPC de Samurai Kairagi que se puede encontrar en la parte más alta de Tatarasuna Kanazuka. La primera vez que lo encontramos, él se denominaba como alguien sin nombre, debido a que había olvidado los recuerdos de su pasado. Antes de su encuentro con el viajero, él decía haber ganado cada uno de los duelos que había tenido. Luego de que le preguntase acerca de él, y al pensar de que nadie podía ayudarlo, el samurái atacó al viajero sin dudarlo, mas su sorpresa fue que al final este caería derrotado. Sería entonces cuando él finalmente pensó que alguien podría ayudarle a recuperar sus memorias. Es allí cuando el Kairagi nos encomendaría encontrar objetos en zonas que vagamente podía recordar. Uno de los objetos que tuvimos que recolectar sería un vino dado por Matsudaira, otro soldado del shogunato, y también antiguo compañero de Masanori, lo que le hizo pensar al samurái que su nombre era el anterior dicho. Luego nos volvemos a enfrentar en un duelo, y este nos hace ir en búsqueda de la espada de su viejo amigo en la playa Nasuchi. Una vez la conseguimos y se la entregamos a Masanori, este se volvería loco y nos atacaría sin piedad, siendo una vez más derrotado por nosotros. Una vez calmado, este tomó la decisión de no buscar más en su pasado, y que simplemente de ahora en más se dedicaría a ser nuestro compañero de duelo. En la misión, nos damos cuenta de que el samurái que se hace llamar Masanori realmente se llamaba Kenji, y que Masanori era su amigo. Ambos eran soldados del shogunato, hasta que Masanori desertó al ejército de Sangonomiya luego de asesinar a uno de sus superiores. En la guerra, Kenji mataría a Masanori, volviéndose este loco y desertando de todo. De Carabian y la antigua Mondstadt. La solitaria persona que vivió en esta torre ya no está en este mundo. Los vientos que la envuelven murmullan la más antigua de las historias, ahora olvidada por los mortales. De Carabian, el señor de la tormenta, era el antiguo dios de los vientos. Estableció la vieja Mondstadt en las montañas Corona Brillantes, actualmente conocida como la guarida de Storm Terror hace más de 2600 años. Él era uno de los dioses que combatió en la guerra de los Arcontes por el cetro de Mondstadt, y para defender a su pueblo de las ventiscas de Andrius, protegió la antigua Mondstadt con un vendaval de viento que actuaba como barrera para evitar que nadie saliera ni entrase. A sus ojos, sintió que le entregó a su pueblo una ciudad sin el frío polar de todo el páramo, pero lo que realmente sentía su pueblo era que las había encerrado. Él realmente hizo todo lo que hizo por amor a su gente, y no con malicia. Incluso llegó a tener una amante humana llamada Amos, pero ella luego de un tiempo se dio cuenta de que él no la amaba de la forma que ella lo hacía. Cuando él miraba a su gente, él creía que se inclinaban ante él por adoración, pero realmente lo hacían por la fuerza de los vientos de la capital antigua, hasta que su reinado llegaría a su fin cuando un bardo y un espíritu de viento junto con la ayuda de Boreas y demás ciudadanos, entre ellas la propia Amos, llevaron a cabo una revolución contra el tirano de la torre, terminando en muchas bajas de la rebelión, entre ellas la propia Amos, quien fue quien dio el puntapié inicial a la rebelión al disparar una flecha contra De Carabian. El bardo sin nombre tampoco sobreviviría. Barbatos adoptaría la forma de este bardo en forma de tributo a su memoria. Luego, solo quedaban Boreas y Barbatos como candidatos a ser el Arconte Nemo, pero el Lobo del Norte, al sentirse incapaz, dejó que Barbatos tomara el liderato de la Nación de la Libertad. Al tener la Gnosis, este limpiaría todo el páramo helado y reubicaría a toda su gente al medio de una isla dentro del lago de Sidra.
Muchos siglos después, esta zona inhóspita se transformaría en la guarida de Storm Terror luego de que Devannin ocupara esta ciudadela en ruinas para descansar luego del combate contra Durin, en donde fue envenenado. Guhua. Guhua es una figura mitológica e histórica dentro de Liyue. Se cree que fue un Adeptus que al final de su vida ascendió a Celestia y se convirtió en una estrella en el medio de la neblina púrpura del bosque de piedra Huangwang. Esto hace que este Adeptus sea la segunda persona que tenemos información de que ascendió a la Ciudad de los Cielos, siendo la otra Veneza. Si bien el clan Guhua de Liyue tiene su nombre, este no tiene ninguna relación directa con él. Lo que sí se sabe es que la hermandad Guhua, la antecesora del clan, fue fundada por alguien cercano al Adeptus para honrarlo. Se sabe también que el arma cegadora de la lluvia era la suya. En cuanto al clan, se estableció para enseñar el arte de pelea de Guhua, y estos usan lanzas y espadas para aprender. De hecho, Shinkyu es uno de los practicantes de este estilo de pelea, y se nos dice que el clan está en estado moribundo, lo cual es triste. Un personaje bastante enigmático. ¿Será que tendremos más trasfondo de él en un futuro? La Orquesta del Errante. Caminamos al ritmo de melodías ilimitadas. Allá donde haya música, estaremos nosotros. La Orquesta del Errante fue un grupo de músicos que existió hace más de 1000 años que deambuló por todo el mundo. Ellos nunca llevaban partituras consigo y tocaban acerca de lo que vivían y veían. Se dice que sus espadas eran sus flautas y sus arcos sus arpas, y ellos viajaron por todo el mundo, desde el árido desierto de Sumeru hasta el inhóspito y abrasador Mariji-Bari. Cuando este grupo terminaba su actuación, tocaban un arpa con forma de reloj. Cuanto menos faltaba para que la sonata terminara, más profunda se hacía la melodía. Así el espectáculo llegaba a su fin cuando el tono era tan grave que se disipaba con el viento. En la Sinfonía de los Merodeadores, se nos dice que se cree que se fundó en la época de la aristocracia en Mondstadt, y que al principio muchos la llamaban la Orquesta de la Espadachina, unos por esperanza, otros por miedo, ya que en aquella época ni siquiera las poesías y canciones eran libres. Se habla de que su acto final fue un intento de asalto a la ciudad, y cantar la sentencia de muerte de los tiránicos gobernantes. Sin embargo, estos fallaron en el intento y fueron castigados de diversas formas. La flauta nos cuenta la historia de la espadachina, y se nos dice que fue esclavizada para ser gladiadora igual que Veneza. Sin embargo, ella pereció en una de las batallas que tuvo en el Coliseo. De hecho, Rakvindir, el caballero del alba y ancestro de Diluc, presenció esta pelea, donde se sintió conmovido con el final de esta, y decidió colocarse su apodo en honor a ella, y en su corazón sabía que lo que tenía que hacer de ahora en adelante era buscar la libertad de Mondstadt. El último acorde nos relata la historia del arpista de esta orquesta. Proveniente de Fontaine, viajaba por el mundo en busca de su destino. En algún momento de su vida se unió a este grupo de músicos, y viajó con ellos hasta que encontró su final en el intento de la rebelión por parte de la orquesta. Se destaca que siempre se mantuvo firme hasta el final defendiendo a sus camaradas. Se dice que este hombre se enamoró de una mujer humilde de Mondstadt, pero ella tuvo la desgracia de ser la princesa de Ludihar-Pastum, y se dice de que lo único que se arrepiente este arpista es no poder tocarle una última pieza a su verdadero amor. Y la espada del tiempo nos dice la historia de Cruz-Lied. Él era un noble del clan Lawrence, que traicionó a su familia para unirse a los errantes, y él se le considera un traidor. Cuando el asalto a la ciudad falló, aparentemente Cruz-Lied tuvo suerte por sus orígenes nobles. Aunque no se sabe su castigo, perdió su cargo como aristócrata. Luego, crearía una sociedad secreta destinada a derrocar a la aristocracia, que de hecho ayudó a Veneza a derrocar a todos los nobles de Mondstadt una vez que ella ganó las llaves de la ciudad. Archipiélago Manzana Dorada. El archipiélago Manzana Dorada está situada dentro de una región del océano desconocida y cubierta de niebla a la que no se puede acceder en circunstancias normales. El archipiélago Manzana Dorada, como bien su nombre lo dice, es un archipiélago, valga la redundancia, de islas ubicada en alguna parte del océano alejado completamente del continente de Teyvat. Estas islas Ya dejándonos de bromas, estas islas originalmente se llamaban Islas Har y se crearon según Venti hace aproximadamente 2600 años, justo luego de que este consiguiera su Gnosis a Nemo y comenzara a quitar la nieve que cubría Mondstadt. Barbatos terraformó el terreno, cortando una de las montañas de la nación, enviándola al mar, y esta terminaría cayendo boca abajo, creando así el archipiélago.
Liz asegura que estas islas no pertenecen a ninguna nación, lo que probablemente significa que no es reclamada ni puesta en ojos por otro dios, es decir, una zona del mar oscuro. Inicialmente estas islas estaban cubiertas con una densa niebla que hacía que viajar a estas islas fuera muy peligroso e inaccesible. Esto junto con las mareas y vientos cambiantes hacía que fuera muy difícil salir de estas. Curiosamente en estas islas se encuentran hilichurls, aunque no se sabe a ciencia si estos llegaron cuando la isla se formó o si llegaron después. Durante la primera salida de estas islas en la 1.6, se sabe que muchos barcos naufragaron en este archipiélago. Gente de Mondstadt, Liyue e Inazuma se vieron afectadas, entre ellas un Magukenki que resultó dañado e inactivo. Muchas de estas personas intentaron escapar de este páramo, sin embargo, muchos de ellos no pudieron debido a las diversas características inusuales de las islas. Todos los náufragos finalmente terminaron creando una civilización en la zona. De hecho, al barco del cual llegó el Magukenki a las islas, los lugareños robaron todo para sobrevivir. Pero el nivel del agua comenzó a subir en un punto, lo que obligó a los lugareños a trasladarse a lugares más altos. Años después, el archipiélago quedó abandonado. Algunos murieron por la subida del nivel del mar, mientras otros tuvieron la suerte de poder escapar. Luego, sabemos que Alice ocuparía esta isla para que su hija Klee y los caballeros de Favonius pasaran unas vacaciones explorando las mismas, con muchos juegos para que la caballera chispeante se divirtiese. En la segunda venida de estas islas, en la versión 2.8, comprobamos que el archipiélago estaba siendo lugar de experimentación de los Fatuis, bajo la tutela de Dottore, para explotar el poder de los sueños de la reina menor Kusanali, la cual provocaba cambios que parecían reales en las islas, pero realmente todo era controlado por una máquina creada por los lacayos de la zarina. ¿Qué nos traerá este conjunto de islas la siguiente vez que venga al juego? El pasado trágico de Ei. Al final, incluso la perdí a ella. Conocer los verdaderos motivos del por qué Ei buscaba tanto la eternidad, al punto de crear una marioneta para que actuase por ella, para que gobernase Inazuma con puño de hierro, cuando recién se introdujo la figura del Arconte Electro por parte de Zhongli, eran bastante complicados de deducir. A lo largo del desarrollo de la trama del capítulo 2, seguíamos sin entender del todo sus motivos, hasta que al final, en la misión del acto 3 del capítulo, ella misma nos cuenta el porqué de sus actos, y del cómo poco a poco fue perdiendo todos sus seres queridos. En un pasado, Ei gobernaba Inazuma junto a su hermana Makoto. Al ser gemelas, podían actuar como si fuesen solo una deidad gobernante. Makoto siempre fue la cara visible del pueblo, mientras que Ei era la gobernante de las sombras, quien se encargaba de los asuntos bélicos. Ella era amiga cercana de 3 personas, quienes eran Sasayuru, un oficial Tengu, Chiyo, una Oni, y Kitsune Saigu, la antigua sacerdotisa del santuario Narukami, pero poco a poco ellos fueron muriendo. Sasayuru fue el primero que falleció, y lo hizo durante la invasión de Orobachi a la isla Yashiori. Al final de la batalla, Orobachi fue ejecutado por Ei. Luego, durante los sucesos del cataclismo, fue donde realmente Ei quedó muy afectada por lo sucedido. Junto a Kitsune Saigu y presumiblemente Chiyo, comenzaron la lucha contra las bestias oscuras. Esto terminó en que Kitsune Saigu terminó desapareciendo en lo descrito como una oscuridad profunda donde nunca más fue vista, mientras que Chiyo fue engullida por una bestia con cuerpo de tigre y cola de serpiente, y dentro de esta, ella fue manchada con un pecado profundo y vio como sus compañeros eran masacrados por las fauces de la bestia. Y no sería hasta unos días después de este suceso que ella podría salir de la bestia. Mientras Ei defendía a Inazuma de las bestias oscuras, se dio cuenta de que Makoto no se encontraba en la nación. Es ahí cuando descubrió de que los 7 fueron convocados a la nación de Kaenria bajo el orden celestial. Fue al lugar sin decirle nada. Ei, desesperada, se dirigió al lugar de los hechos, ya que ella sabía que Makoto no tenía experiencia en combate y que era prácticamente un suicidio de que ella fuera allá. Cuando llegó al lugar, vio una nación completamente obliterada, masacre por todos lados, y a ella, a Makoto moribunda. Antes de que ella muriese del todo, su conciencia fue puesta en su espada, y Ei comprendió en ese momento lo que era la erosión, y que debía seguir fiel a los principios celestiales, para que a Inazuma no le ocurriese lo mismo que a Kaenria. Esto aún no terminaría, puesto que Chiyo terminaría desenvainando su espada en contra de ella. Ei no quería dañarla, sumado a todo lo que ocurrió en el cataclismo reciente, esto era la gota que rebasó el vaso. Simplemente le cortó un brazo y la punta de la espada que ella ocupaba. La Oni terminó huyendo al bosque, donde desapareció y se presume que fue asesinada. Todo este cúmulo de sucesos hicieron que Ei, usando una misteriosa tecnología, creara la marioneta de la Shogun Raiden,
y pusiera su conciencia en la espada de Makoto para, según ella, evitar la erosión y mantenerse lo más cercano a los principios celestiales. Los Yakshas. Aunque poseen un gran poder, no pueden escapar del karma de sus acciones y se contaminaron con rencores persistentes. Los Yakshas son una raza particular de Adeptus. Ellos son los encargados de limpiar los demonios, plagas y espíritus malignos generados por los restos de los dioses que murieron en la Guerra de los Arcontes en Liyue. Morax llamó a 5 Yakshas en la época de la Guerra de los Arcontes para que combatiesen estas plagas. Estos eran Bosasius como su líder, y lo seguían Indarias, Bonanus, Menogias y Alatus. Estos 5 adeptus eran como una familia, se tenían mucho aprecio los unos a los otros, pero con el paso de los años y por cada desastre que purificaban, su deuda kármica los iba corrompiendo poco a poco, y llegó a un punto de no retorno cuando 3 de los 5 Yakshas muriesen por culpa del karma. Indarias sucumbió al karma y se volvió completamente loca. Menogias y Bonanus se mataron entre ellos, mientras que Bosasius erosionó todas sus memorias y sanidad mental y desapareció sin dejar rastro, dejando en su momento a uno de los mayores enigmas del juego, el conocido caso del Yaksha perdido. Alatus fue el único de los 5 Yakshas que no fue corroído por la deuda kármica, y hoy día es el último Yaksha en pie, y es quien conocemos como Xiao. Pudo tener el mismo destino de sus compañeros, sin embargo escuchó el sonido de una dulce flauta tocada por un bardo bastante conocido. En la misión legendaria de Xiao, en algún momento se nos cuenta que existió un 6º Yaksha llamado Pervasés, con el cual incluso podemos hablar con él. Se nos describe como un joven adeptus que en algún momento de la Guerra de los Arcontes fue asesinado. Sin embargo, su espíritu logró resistir y se mantuvo en una estatua de grulla hasta su manifestación ante nosotros. Antes mencioné cómo en su momento Bosasius generó muchos debates al estar inconclusa su historia, pero durante la misión Senderos Peligrosos descubrimos la verdadera historia de este Yaksha. Al volverse loco, este se iría de la zona de Minlin donde él habituaba, hasta que un día, específicamente el día del cataclismo, su instinto de pelea lo atrajo hasta la zona de la cima, donde la Geoarmada se encontraba batallando los monstruos del abismo. Con la poca cordura que le quedaba, lideró las tropas al interior de la cima para acorralar a las bestias, llevándolas hasta lo más profundo de las minas. Al llegar a la ciudad invertida, se dieron cuenta de que sus enemigos se estaban debilitando constantemente, pero no era suficiente para controlar a todas las hordas de monstruos que venían, hasta que llegaron al fondo del abismo minero, y justo debajo del pilar que encontramos hoy en día, junto con Boyang, un taumaturgo ancestro de Yelan y la brújula mágica, se encerraron junto con las bestias que quedaban en un dominio para siempre. Luego de acabar con las bestias restantes, Bosasius sucumbió a su karma, al igual que Boyang, que murió por estar mucho tiempo expuesto al karma de Bosasius, así terminando la historia de este enigmático Yaksha, la cual, años después, finalmente sería redescubierta por Xiao. Y bueno gente, eso es todo por ahora. Sé que el video pudo haber sido un poco largo, pero si llegaste hasta aquí te lo agradezco de corazón. También si puedes dar like al video para que se recomiende más, también me apoyaría muchísimo. Y obviamente una suscripción al canal también lo haría. Sé que este video pudo tener algunos problemas de audio y también de edición, pero realmente es mi primera vez editando un video, así que ruego por favor de que comprendan los pequeños errores que pude cometer en la realización del video en general. En cuanto a la parte 2 del iceberg, no puedo dar una fecha aún, ya que estos videos llevan tiempo en realizarse. No obstante, trataré de tenerlo lo más rápido posible. La próxima parte tendrá el nivel 3 del iceberg, con temas como los eruditos locos, caballero sanguinario o las 3 lunas. Y también estará el nivel 4, con temas como la expedición de Barca, Reina Dotir o el Marejivari. Vuelvo a repetir, gracias por el apoyo al video. Espero también que les haya gustado esta primera parte del iceberg, que haya sido de su agrado. Y obviamente ojalá vernos en un próximo video. Y eso, soy Invi y nos vemos en Celestia.